Bienvenidos al análisis geopolítico de hoy, lunes 13 de julio, en Geopolítica Diaria. El fin de semana ha confirmado lo que numerosos analistas venían advirtiendo desde hace días. La tregua entre Estados Unidos e Irán ha quedado en la práctica sin efecto, y los combates se han extendido más allá de las fronteras iraníes hacia varios países del Golfo Pérsico, con el petróleo como termómetro inmediato de la escalada. En paralelo, en el este de África un nuevo informe de Naciones Unidas añade evidencia documental a una de las acusaciones más graves que puede enfrentar un actor armado, la de genocidio, justo cuando ese mismo patrón de asedio parece repetirse en otra ciudad sudanesa. Y en Europa del Este, Ucrania atraviesa un momento especialmente delicado, con sus defensas antiaéreas al límite de su capacidad tras años de guerra con Rusia. El foco de mayor tensión sigue estando en el Golfo Pérsico, donde Estados Unidos e Irán llevan ya 3 fines de semana consecutivos intercambiando ataques militares directos. El detonante inmediato de la última escalada se produjo cuando la Guardia Revolucionaria iraní disparó contra un buque mercante que transitaba el estrecho de Hormuz, una ruta por la que pasa cerca de una quinta parte del petróleo mundial. El mando central estadounidense respondió durante la noche del sábado al domingo con un bombardeo que, según su propio recuento, alcanzó unos 140 objetivos militares iraníes, entre ellos instalaciones navales, depósitos de municiones y puntos de lanzamiento de misiles y drones. Horas después, Irán lanzó una nueva oleada de misiles y drones contra bases estadounidenses en Jordania, Kuwait, Bahrein, Qatar, Omán y los Emiratos Árabes Unidos. Jordania informó de que había interceptado 4 misiles que entraron en su espacio aéreo desde territorio iraní. Qatar confirmó 3 heridos, entre ellos un menor, por metralla de proyectiles interceptados. Kuwait denunció daños materiales en varios puestos fronterizos y en una plataforma petrolera en alta mar, con un trabajador herido. Medios estatales iraníes reconocieron la muerte de un oficial del ejército en los bombardeos estadounidenses, cifra que no ha podido confirmarse de forma independiente. Washington sostiene que sus ataques buscan degradar la capacidad iraní de amenazar la navegación civil en el estrecho de Hormuz, después de que Teherán incumpliera, según Estados Unidos, el memorando de entendimiento firmado el 17 de junio, que preveía el fin permanente de las hostilidades y la reapertura del estrecho al tráfico comercial. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán rechaza esa versión y sostiene que es Estados Unidos quien ha violado casi todos los puntos del acuerdo, al atacar infraestructura de transporte, embarcaciones pesqueras e instalaciones meteorológicas iraníes, actos que calificó de crímenes de guerra. Teherán defiende que sus ataques contra bases estadounidenses en el Golfo son legítima defensa frente a lo que considera agresiones reiteradas, y ha pedido a Naciones Unidas que exija responsabilidades a quienes califica de agresores. Estados Unidos, por su parte, rechaza que Irán pueda invocar la legítima defensa recogida en el artículo 51 de la Carta de la ONU para justificar ataques contra buques de bandera panameña o singapurense sin relación con el conflicto, y recuerda que Naciones Unidas ha calculado que el cierre del estrecho tiene efectos duraderos sobre 61 economías en desarrollo. La disputa se libra también en el plano diplomático. Rusia ha calificado los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán, desde que comenzaron en febrero, de acto de agresión armada no provocada contra un Estado miembro soberano de Naciones Unidas, y responsabiliza enteramente a Washington y Tel Aviv de la crisis humanitaria y económica derivada. China, por su parte, ha pedido en repetidas ocasiones el cese inmediato de las operaciones militares y ha insistido en que la soberanía iraní debe respetarse, aunque analistas del Instituto Washington señalan que ni Moscú ni Pekín han ofrecido a Teherán apoyo militar concreto más allá de la condena verbal. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, se mostró profundamente preocupado por la escalada y pidió a ambas partes que retomen de manera urgente las negociaciones, mientras el Consejo de Seguridad se reunió de emergencia sin lograr una postura unificada, después de que una resolución para proteger la navegación en el estrecho fuera vetada meses atrás por China y Rusia. Los precios del petróleo subieron más del 2% este lunes, superando los $78 el barril, ante el temor a una disrupción prolongada del tráfico marítimo en la región. Lejos de los titulares que domina el Golfo Pérsico, la guerra civil en Sudán ha entrado esta semana en un momento de particular gravedad, con implicaciones que rara vez reciben la misma atención internacional pese a su magnitud.
La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos para Sudán, creada por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, publicó un informe complementario en el que documenta nueva evidencia de matanzas masivas, secuestros sistemáticos de mujeres y niñas, y violaciones grupales cometidas por el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido durante su toma de la ciudad de El Fasher, capital de Darfur del Norte, en octubre del año pasado. La misión concluye que la intención genocida es la única inferencia razonable ante el patrón sistemático de matanzas dirigidas por etnia, violencia sexual y llamamientos públicos a eliminar a las comunidades no árabes, en particular las etnias Zaghawa y Fur. Según el mismo informe, más de 6.000 personas murieron en apenas 3 días durante la toma de la ciudad. Las fuerzas de apoyo rápido niegan estas acusaciones desde hace más de 3 años de conflicto contra el ejército sudanés y sostienen que los relatos han sido fabricados por sus enemigos. Estados Unidos, que ya había determinado previamente que el grupo cometió genocidio, impuso sanciones adicionales contra 3 de sus comandantes tras la publicación del informe, y su Departamento del Tesoro pidió a las fuerzas de apoyo rápido que acepten de inmediato un alto el fuego humanitario. Organizaciones como Amnistía Internacional han documentado de forma independiente patrones similares y piden el despliegue urgente de una fuerza internacional para proteger a la población civil. La misión de Naciones Unidas advierte que ese mismo patrón de cerco, ataques a infraestructura civil y aislamiento humanitario se está reproduciendo ahora en El Obeid, capital de Kordofán del Norte, donde más de 500.000 personas permanecen atrapadas bajo asedio de las fuerzas de apoyo rápido. Ataques con drones han dejado a la ciudad sin electricidad durante semanas y han disparado los precios de los alimentos hasta en un 300%, según residentes citados por medios locales. El Consejo de Derechos Humanos aprobó el 6 de julio, sin necesidad de votación formal, una investigación urgente sobre la situación en El Obeid, impulsada por el Reino Unido junto a otros 14 países. China se desmarcó de esa decisión, alegando que no respalda investigaciones dirigidas contra países concretos sin el consentimiento de sus gobiernos. Sobre el terreno persisten además acusaciones, documentadas por investigaciones periodísticas y por congresistas estadounidenses, de que los Emiratos Árabes Unidos continúan suministrando armamento y apoyo logístico a las fuerzas de apoyo rápido a través de Libia y Etiopía. El gobierno emiratí niega de forma reiterada cualquier apoyo militar o financiero a las partes en el conflicto sudanés. La escasez mundial de interceptores Patriot, el único sistema occidental capaz de derribar misiles balísticos como los que dispara Rusia, se ha visto agravada por la demanda simultánea del conflicto en el Golfo Pérsico, y ha golpeado con fuerza a Ucrania, donde el desabastecimiento de esos sistemas se ha convertido en el asunto central de la guerra esta semana. El detonante fue un ataque masivo el 6 de julio, cuando Rusia lanzó contra Kiev 23 misiles balísticos y 6 misiles hipersónicos Zircon que Ucrania, sin reservas de interceptores PAC-3, no logró derribar. Desde entonces, ataques rusos con misiles y drones han seguido golpeando ciudades ucranianas casi a diario. Este fin de semana un bombardeo con bombas guiadas mató a 5 personas, entre ellas un menor, e hirió a más de 30 en la ciudad de Sumy, según las autoridades regionales, mientras otros ataques provocaron cortes eléctricos para decenas de miles de personas en la región de Chernigov. En la cumbre de la OTAN celebrada la semana pasada en Ankara, el presidente estadounidense Donald Trump anunció que otorgará a Ucrania una licencia para fabricar en su propio territorio los interceptores Patriot, una medida que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky calificó de logro significativo, aunque expertos citados por agencias internacionales advierten de que poner en marcha esa producción podría tardar más de un año. Ante la urgencia inmediata, Zelensky anunció el 11 de julio que prepara cambios en el cuerpo diplomático ucraniano para acelerar la llegada de armamento ya comprometido por sus socios, y advirtió a los responsables de las negociaciones que la brecha entre el anuncio de un paquete de ayuda y su entrega efectiva no puede seguir midiéndose en semanas. El Kremlin ha restado importancia al anuncio sobre la producción de Patriot. Su portavoz, Dmitry Peskov, sostuvo que la postura estadounidense mantiene una ambigüedad de fondo, ya que Washington sigue suministrando armamento a Ucrania mientras dice buscar una salida negociada al conflicto, y advirtió que cualquier intensificación del apoyo occidental solo llevará a Rusia a ampliar lo que llamó su zona de seguridad dentro de territorio ucraniano. Peskov añadió que el presidente Vladimir Putin sigue abierto al diálogo con Trump, aunque Moscú continúa sin aceptar las propuestas ucranianas de una reunión directa entre ambos presidentes ni de un alto el fuego total.
Otros procesos avanzan esta semana con menor estruendo pero no menor relevancia. En el Cáucaso, Azerbaiyán aseguró haber completado ya todos sus compromisos para la firma del Tratado de Paz con Armenia, y solo espera a que Ereván retire de su constitución las referencias territoriales que Bakú considera un obstáculo. En el Caribe, Naciones Unidas prepara para el 14 de julio un nuevo informe sobre Haití, donde la violencia de las bandas armadas dejó más de 1.600 muertos solo en el primer trimestre del año, según su oficina en el país. Lo que queda por resolverse en las próximas horas es si el memorando de entendimiento firmado el 17 de junio logra sobrevivir a esta tercera ronda consecutiva de ataques entre Washington y Teherán, o si el desacuerdo sobre el propio estado del Estrecho de Hormuz, que Irán da por cerrado y Estados Unidos por operativo, termina por certificar el colapso definitivo de una tregua que apenas cumplió un mes de vida. El secretario general de Naciones Unidas ha insistido en que ambas partes regresen de inmediato a la negociación para evitar que la escalada derive en consecuencias que ya nadie pueda controlar. Si ese llamamiento no encuentra respuesta en los próximos días, los 6 países del Golfo alcanzados este fin de semana podrían no ser los últimos en sumarse a la lista. Gracias por acompañarnos un día más. En Geopolítica Diaria. Si este análisis les resulta útil, síganos, denle a me gusta y compártanlo con quien también quiera entender lo que mueve al mundo.